Buenas tardes, mi nombre es Paula y soy profesora en matemáticas. Hoy voy a traerles, explicar un poco lo que es el tema de ecuaciones, teniendo en cuenta cuáles son las nociones básicas y de qué manera podemos resolverlos, ¿sí? Vamos a tener en cuenta hoy dos métodos. El primer método tiene que ver con un repaso de las propiedades que quizás hayan visto en la primaria, o quizás no, y es necesario empezar desde cero para poder entender el procedimiento. Vamos a repasar entonces las propiedades. Para el caso de las ecuaciones, son necesarias sobre todo dos leyes, ¿sí? O propiedades. La primera ley se llama la ley uniforme y la segunda ley, la ley cancelativa. Estas dos leyes son recíprocas, es decir, van de la mano, depende una de la otra. Es un ir y volver, ¿sí? La ley uniforme lo que me dice es que a la suma o resta de cualquier número entero le pertenece un único resultado, ¿sí? Esto quiere decir que a esa igualdad, si yo luego le sumo o resto un mismo número, obtendré otra igualdad. Lo mismo con la ley cancelativa. La ley cancelativa lo que me ayuda es a una expresión larga poder ir acortando términos para hacerla más corta. ¿A través de qué? Así como en la ley uniforme yo pude sumar o restar un mismo número, por la ley cancelativa yo puedo cancelarlos o simplificarlos, reducirlos, de manera que me quede una nueva expresión más corta, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, que tengamos la expresión 5 igual a x, es decir que en este caso la x, que es aquella letra que intento saber cuál es su valor, es 5, ¿sí? Suponemos que vamos aplicando la ley uniforme, yo a esta igualdad en cada miembro voy a sumarle el número 3, ¿sí? De manera que ahora tengo 5 más 3 es igual a x más 3, ¿sí? Lo único que hice fue sumarle un número entero, que en este caso el número positivo 3. Si yo resuelvo esta operación, puedo decir que del primer miembro, o uno de los miembros, es 8, ¿sí? La suma de 5 más 3 es 8, y del otro lado del otro miembro de la igualdad, perdón, me va a quedar x más 3, ¿sí? Y si yo compruebo esto con lo que había planteado en un principio, si yo sé que 5 es igual a x, si yo reemplazo ese valor en la última expresión que me quedó, ¿sí? Voy a obtener claramente que 5 más 3 es igual a 8. Entonces 8 va a quedar igualado a otro 8, ¿sí? Y ahí se da la igualdad que necesitamos, que se busca en una ecuación. Ahora, con la ley cancelativa es lo mismo, solamente es, por así decirlo, ir pasos atrás. Por ejemplo, que comencemos con el número o la expresión 8 igual a x más 3, ¿sí? ¿Yo de dónde había obtenido este resultado? De decir que 5 más 3 era igual a x más 3, ¿sí? Por la ley de cancelación o la ley cancelativa, yo voy a simplificar esos dos números iguales, que en este caso es más 3 y más 3, ¿sí? Lo voy a simplificar, tachar o cancelar, y de esa manera voy a volver a mi primer expresión con la que habíamos comenzado este ejercicio, y decir que 5 es igual a x, ¿sí? Por medio de esto vamos a ir resolviendo las ecuaciones, ¿sí? Vamos a ir entonces ahora a un ejemplo práctico de una ecuación. Por ejemplo, que tengamos la expresión menos 2x más 5 es igual a menos 13, ¿sí? Vamos a resolver esta ecuación, por medio de las propiedades. En primer lugar, ¿sí? Vamos a aplicar la ley, en este caso uniforme, ¿sí? Que me decía que si yo agregaba un número a un miembro, en el otro miembro tendría que agregarle o restarle el mismo número, ¿sí? Recuerden que
la ley uniforme aplica tanto para las sumas como para las restas. ¿Tá? Entonces, si yo a esta expresión, a la igualdad que tenía en un principio, le resto menos 5 en ambos miembros, me va a quedar menos 2x más 5 menos 5 será igual a menos 13 menos 5. ¿Sí? Una vez que aplique la ley uniforme, aplicaré la ley cancelativa. ¿Tá? Entonces recordemos que acá estamos solamente restando en ambos miembros el número menos 5. Bien, entonces ahora cancelo esos dos 5 más 5 y menos 5, ¿sí? Porque en este caso yo sé que es más 5 menos 5 será igual a 0. Entonces ahí aplica la ley de cancelación, ¿sí? Entonces, una vez al cancelar o al simplificar, obtendré el nuevo resultado que sería menos 2x igual a menos 18. ¿Sí? Acá ya resolvimos el resultado de menos 13 menos 5. ¿Sí? Es, digamos, un resultado algebraico. Obtendré la operación menos 18. ¿Sí? Bien, lo mismo seguimos aplicando. Vuelvo a aplicar la ley uniforme, ahora en este caso para la división. ¿Sí? En este caso, bueno, me va a quedar menos 2x dividido menos 2 será igual a menos 18 dividido menos 2. En este caso, el número que está haciendo acá un uniforme en ambos miembros es el dividido menos 2. ¿Tá? Ahora aplicamos la ley cancelativa, ¿sí? Y en este caso puedo cancelar el 2, ¿sí? Con esta división que me quedaría menos 2 dividido menos 2, obtendría el valor de 1. Es decir, que ahí ya me quedaría una x. Y llegué a la conclusión de despejar a x. Y si yo resuelvo del otro lado, obtendré que x es igual a 9. ¿Sí? Ya acá apliqué regla de signos, resolví las operaciones algebraicas y obtengo el valor de la x. ¿Tá? Vuelvo a repetir, este es el primer método o el primer, por así decirlo, la primera resolución o una de las maneras en que se pueden resolver ecuaciones, ¿sí? Esto siempre teniendo en cuenta el repaso de las propiedades o leyes que hayan visto en su educación primaria o en los primeros años del colegio, ¿sí? Vamos a continuar ahora con un segundo método, que para mí es el más fácil y el más eficiente, ¿sí? En este caso, para operar de esta manera, vamos a también a repasar, ¿sí? Para el segundo método es importante saber cuáles son las operaciones opuestas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el segundo método ya no consta de aplicar propiedades, sino de el pasaje de términos, ¿sí? Para eso vamos a analizar cuáles serían las operaciones opuestas, ¿sí? Pero en primer lugar, analizar qué es o qué significa la palabra opuesto, ¿tá? Por ejemplo, si yo busco lo opuesto de rápido, será lento, ¿sí? Lo opuesto de luz será la oscuridad, como así también lo opuesto de la oscuridad es la luz. Y lo mismo pasa con otro ejemplo, lo opuesto al calor es el frío, como el opuesto del frío es el calor, ¿sí? Esto que vemos en la vida cotidiana, ahora hay que llevarlo a las matemáticas. Entonces vamos a ir a profundizar cuáles son las operaciones opuestas, ¿sí? En el caso de la suma, la operación opuesta a la suma es la resta, ¿sí? Lo mismo va a pasar en su caso contrario. La operación contraria a la resta o la opuesta de la resta es la suma o adición, ¿sí? Vamos a seguir viendo los demás casos. En el caso del producto, recordemos que una multiplicación se escribe ya por un punto y ya no por la x como lo hacíamos en la primaria, ¿sí? Para no confundirnos con las ecuaciones. Entonces,
el opuesto de una multiplicación será la división, ¿sí? Denotada con 2 puntos. Y asimismo, la división, ¿sí? Tendrá su operación contraria o opuesta, que en este caso sería el producto o la multiplicación, ¿sí? Cabe recordar que en este caso solamente buscamos en este método siempre el pasaje de términos, es decir, usando la operación contraria, ¿sí? Muchos tienden a confundirla con la regla de signos, ¿sí? De pensar, bueno, en este caso ahí les tenemos el ejemplo claro, que bueno, más por más es más, menos por menos es más por menos es menos, menos por más es menos, ¿sí? Tratemos que cuando estamos haciendo el pasaje de términos, sobre todo en la multiplicación y división, ¿sí? Recordar que es buscar la operación opuesta, ¿sí? No aplicar lo que sería la regla de signos, ¿sí? Ya que al aplicar la regla de signos estaríamos errando el camino y nos saldría un resultado totalmente distinto al que queremos buscar, ¿sí? O sea, es decir, en el pasaje de términos está prohibido usar la regla de signos, ¿sí? Ya vamos a ver en qué momento se usa la regla de signos. Bien, vamos a ir con el método práctico, ¿sí? Vamos a escribir la misma ecuación que tuvimos en el primer caso. En este caso, bueno, vuelvo a decir, menos 2x más 5 igual a menos 13. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? El objetivo de una ecuación siempre es despejar a la x, ¿sí? De dejarla sola para saber cuál es su valor, ¿tá? Entonces, ¿qué es lo que a mí me estorba, por así decirlo, en el primer término? Sería el más 5, ¿sí? Ese número yo lo tengo que realizar, el pasaje de términos. ¿Qué significa el pasaje de términos? Pasar al otro miembro, ¿sí? Y al pasar al otro miembro es donde se ocurre que esa operación, en este caso suma, va a pasar con su operación opuesta porque está pasando a otro lugar, que sería el otro miembro. Entonces, en vez de suma, va a pasar como una resta, ¿sí? Y que iría atrás del menos 13 porque ya el menos 13 tiene su lugar fijo, ¿tá? Entonces me quedaría menos 13, en este caso, menos 5, ¿sí? Y eso lo escribimos, ¿tá? Entonces ahora me quedaría menos 2x será igual a menos 13 menos 5, ¿sí? Yo ya puedo ir resolviendo esa operación y me va a quedar que menos 2x es igual a menos 18. Ahora si yo me sigo preguntando, ¿qué es lo que a mí me estorba para dejar solo la x? Y bueno, en este caso la x está acompañada o multiplicada por el número menos 2, ¿sí? Entonces, a esa multiplicación menos 2 la tengo que pasar al otro término. Al pasar al otro término, cambia su operación, es decir, se convierte a su operación opuesta. Y hace rato habíamos dicho que la operación opuesta a la multiplicación era la división, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que pasa al otro miembro? Va a ser el número menos 2, ¿sí? El menos 2 que estaba multiplicando, ahora va a pasar dividiendo, ¿sí? Entonces, ahí vuelvo a decir, en este caso, no interviene la regla de signos, solamente estoy pasando de término, ¿sí? Entonces me va a quedar, ahí ya dejo sola la x, escribo, y va a quedar x es igual a menos 18 dividido menos 2, ¿sí? Y acá, atención, recién en este caso o en este momento es donde yo puedo aplicar la regla de signos, ¿sí? Recordemos que la regla de signos se utiliza solamente cuando estoy realizando operaciones algebraicas, ¿sí? En este caso, o dividiendo o multiplicando signos, ¿sí? En este caso tenemos una división de signos y me quedaría menos dividido menos sería más, ¿sí? Y después ya realizo con el número 18 dividido 2 me quedaría en 9, ¿sí? Entonces, así ya me quedaría el resultado final de x igual a 9, ¿sí? Entonces, bueno, con esta manera quería más que nada dejarles un repaso de cuáles son las formas para resolver ecuaciones, ¿sí? Cualquier duda me están escribiendo y próximamente
haré más videos, ¿sí?